El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante en el curso de álgebra llamado teoría de exponentes, las cuales nos va a servir como base para comprender los demás temas que querramos nosotros estudiar. Vamos a ver algunas propiedades y también algunas características que suelen tener los ejercicios que vamos a ir desarrollando. Como primer problema tenemos aquí nosotros lo siguiente, ¿no? Nos dicen, hay la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad de las tres proposiciones que está ahí. Antes de ello, como ya les mencioné, nosotros vamos a ir aprendiendo las propiedades y también los criterios que necesariamente debemos conocer. Empezamos con el exponente entero positivo. Si yo tengo un número A recuerde que es la base, y X es el exponente. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, multiplico A tantas veces como X lo permita, ¿no? Es decir, esta base A se va a multiplicar X veces. La siguiente propiedad que vamos a utilizar aquí para desarrollar el ejercicio es el exponente 0. Recuerden que todo número elevado a la 0 siempre nos da 1. Sin embargo, hay que tener cuidado en estas observaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo menos 2 a la 0, ¿no? Que no es lo mismo que decir menos 2 a la 0, ¿no? Este 0 afecta al paréntesis, es decir, acá nos va a dar el resultado 1, pero acá el 0 no afecta, digamos, al negativo. En cambio, en la parte de arriba sí lo afecta, ¿no? Por lo tanto, acá el negativo se mantiene y el resultado sería menos 1. Así que hay que tener cuidado ahí. Ojo que la base A debe ser diferente de 0. Y también una nota muy importante es que todo número negativo elevado a un exponente par nos va a dar positivo y todo número negativo elevado a un exponente impar nos va a resultar negativo. Esto también debemos tomarlo en cuenta nosotros para poder desarrollar este primer problema. Así que vamos con la solución, la cual dice, ¿no? Primera proposición. Bueno, acá ya aplicamos directamente lo que ya hemos visto, ¿no? 7x a la cuarta está como aquí nos lo presentan, más 3 veces x a la cuarta. Y algunos se preguntarán, profesor, ¿dónde está el menos? Bueno, el menos efectivamente desapareció, porque este 4, al ser par, ¿no? Pues está afectando al x y a su signo. Y como ya habíamos dicho acá, ¿no? Un exponente par cuya base sea un número negativo se vuelve positivo. Entonces, menos x a la cuarta simplemente será x a la cuarta y por ello pues este más o este positivo se mantiene. Ya, entonces nos queda 3x a la cuarta, lo cual pues sumado al ser términos semejantes, 7 con 3 nos da 10 y el x a la cuarta se mantiene como tal. Esto entonces sería verdadero. La siguiente proposición nos dice que x menos 5 a la 0 es igual a 1, ¿no? Para todo x diferente de 0 es la pregunta. Bueno, acá nosotros, ¿qué pasaría si a x le damos 0, no? Perdón, le damos 5, como acá manifiesta. Si a x le damos 5, sería 5 menos 5, y 5 menos 5 es 0. Y habíamos dicho que 0 a la 0 es indeterminado. ¿Ya? Bueno, no lo había mencionado, me parece, ¿ya? Pero es necesario mencionarles esto, ¿no? 0 a la 0 es indeterminado. Así que esta segunda propiedad sí es verdadero también, ¿ya? Esta segunda proposición, perdón. Vamos con la tercera proposición donde nos dice, ¿no? 5x cubo más 2 veces menos x al cubo. Ojo, este menos x al cubo que estoy acá señalando tiene exponente impar. Entonces, vamos con la nota, ¿no? Un negativo con exponente impar sigue siendo negativo. Entonces, acá simplemente lo que hice fue introducir este x dentro del paréntesis porque es lo mismo, ¿no? Ya que no afecta al negativo, ¿no? Entonces aquí nosotros nos vamos a quedar pues con la multiplicación de más por menos. Más por menos nos va a dar
menos, ¿no? Y acá lo tenemos ya multiplicado, más o menos nos va a dar menos. Y pues ahí el resultado sería esto de acá, ¿no? Más por menos que es menos. Ojo, ya, más por menos que es menos. Y 5x cubo menos 2x cubo, obviamente es 3x cubo, ¿no? Entonces, la respuesta, jovencitos, sería la letra B. ¿Listo? Vamos con el siguiente problema. A ver, acá tenemos la pregunta número 2, ¿no? Tenemos toda esta expresión, pero acá ya vemos que las bases tienen exponentes negativos, tal como las fracciones, aquí también. Entonces, para eso vamos a conocer, pues, la propiedad cuando el exponente es un entero negativo, porque también hay exponentes, más adelante vamos a ver fraccionarios. Ya, si el exponente es un entero negativo, ¿qué es lo que se hace? Bueno, acá tengo la base elevada a la menos x, ¿no? En este caso se coloca el número que está debajo de la base, que es el 1, ¿no? Se sobreentiende aquí, ¿no? Lo invierto al número A, lo invierto, que sería 1 sobre A, y a esta cantidad A lo mantenemos con su exponente, pero con el signo ya cambiado. En este caso sería positivo. Acá tenemos un ejemplo, 3 a la menos 2, por ejemplo. Recuerda que este es 3 entre 1, entonces lo invierto, 1 entre 3, 3 al cuadrado nos va a dar un noveno, ¿no? Ojo que cuando es fracción también se aplica esta propiedad. ¿Ya? Si tengo 3 cuartos a la menos 2, ¿no? ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, como ya les había señalado acá, lo invertimos, ¿no? Acá era 3 entre 1, entonces acá es 3 entre 4. Ahora cambiamos 4 arriba y 3 abajo. Y el 2 cambia de signo, ¿no? Recuerde que el 3 ahora va a estar afectado por el 2 positivo, por ende también el 4 va a estar afectado por el 2 positivo. Algunos dirán, no se parece a la propiedad en sí. Bueno, en realidad sí, porque acá el 1 también está afectado por el x positivo, ¿no? Pero se sobreentiende, por eso no es necesario colocarlo ahí. Aquí tenemos 4 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, que desarrollando sería 16 sobre 9. Entonces, con este criterio vamos a desarrollar el problema número 2. ¿Listo? Entonces tenemos 2 a la menos 1, que sería un medio, 3 a la menos 1, que sería un tercio, y 6 a la menos 1, que sería un sexto. Y acá las fracciones lo invertimos. Ahí lo pueden ver, ¿no? Sería 1 sobre 2 a la 1, que va a ser un medio, ¿no? 1 sobre 3 a la 1, 6 sobre 6 a la 1, perdón, 1 sobre 6 a la 1, y acá las fracciones se invierten. Era 2 tercios, ahora será 3 medios, era 7, perdón, 2 séptimos, ahora será 7 medios, y era 2 quintos, ahora será 5 medios, ¿no? Y los exponentes ya se vuelven positivos, ¿no? Afectando a cada uno por separado, como lo vimos en el ejemplo. Entonces, desarrollando esto nada más, tendríamos pues 1 sobre 2, ¿no? 3 a la 1 es 3, 6 a la 1 es 6, y acá si desarrollamos, ¿no? 3 al cubo es 27, 2 al cubo es 8, 7 al cuadrado 49, 2 al cuadrado 4, 5 a la 1 5, y 2 a la 1 es 2. Esto lo podemos desarrollar de diversas maneras, ¿no? Pero yo, por ejemplo, veo más fácil homogenizar las fracciones, ¿no? ¿Cómo es eso? Es decir, como me doy cuenta que estas tres fracciones tienen un denominador, el cual se puede, digamos, homogenizar, ¿no? Lo he multiplicado, por ejemplo, a la primera fracción por 3 arriba y por 3 abajo. ¿Por qué? Bueno, con la finalidad de que no se altere las fracciones, ¿no? Lo mismo en la segunda fracción por 2 y por 2 para que aparezca el 6 en el denominador, ¿no? Y lo mismo en las otras dos fracciones últimas, ¿no? Tienen el 8, acá también estoy buscando que aparezca el 8. De este modo, pues, al multiplicar ya arriba 1 por 3, 3, 1 por 2, 2, y 1 que se mantiene como tal, y arriba 49 por 2, 98, 5 por 4, 20. Y abajo, como se darán cuenta, ya se ha homogenizado, ¿no? Y esto es más fácil de resolver, ya que 3 más 2 más 1 es 6, entre 6, y 27 más 98 más 20 es 145 entre 8. Sabemos que 6 entre 6 es 1, más 145 entre 8, este 8 multiplica al 1, ¿no? Que sería 8 más 145, que es 153, y todo sobre 8. Bueno, n sería 153 sobre 8, pero nosotros nos piden hallar n sobre 153 y todo elevado a la menos 1. Si lo queremos invertir acá, sería 153 sobre n, ¿no? Lo podemos resolver de esa manera, o tal como acá aparece, ¿no? Nos piden n sobre 153, pero recordemos que n es 153 octavos. Esto de acá, ¿no es cierto? Esto de acá es el n. ¿Ya? Pero
te preguntarás abajo 153, ¿por qué lo pusimos entre 1? Bueno, para aplicar el método de multiplicar, de dividir fracciones, ¿no? Que es extremos y medios, ¿no? Es decir, 153 por 1, arriba va el 153 y abajo va el producto de los medios, ¿no? 8 por 153. Pero si acá multiplico no es necesario porque los 153 se van a eliminar, ¿no? Y nos queda 1 arriba y 8 abajo. Así que en estos casos, cuando los números intercalados son iguales, simplemente lo podemos eliminar, ¿no? Y multiplicamos, nos queda 1 y 1, obviamente, 1 por 1, 1 arriba y 1 por 8, 8 abajo, sería un octavo a la menos 1, que al ser fracción ya saben que se invierte 8 entre 1 elevado al 1, nos daría solamente 8. En el siguiente problema tenemos reduzca la expresión, un problema bastante común, ¿no? Que tenemos aquí. Y para esto vamos a utilizar nosotros el teorema producto de bases iguales. Es decir, si yo tengo a la x por a la y por a la x, bueno, acá debería ser z, vamos a arreglarlo aquí, vamos a corregirlo. Acá es z, ojo. Tendría pues la misma base a y se suman los exponentes, ¿no? X más y más z. ¿Listo? Entonces acá tengo un ejemplo, base 6, pongo la misma base, sumo 2 más 8 que me da 10. Sin embargo, hay otras cositas que es bueno también conocerlo. ¿Qué pasa si los exponentes son negativos y las bases son iguales y se están multiplicando? No hay problema, acá colocamos la misma base, ¿no? Y los exponentes lo operamos, ¿ya? Es decir, mantenemos los signos que tienen cada uno de ellos y operamos aplicando la regla de signos para la suma y resta, ¿no? Menos 2 más 4 menos 1 me va a dar 1, ya que menos 2 menos 1 es menos 3. Con el 4, signos diferentes se restan y esa resta sería 1 colocando el signo del mayor. Otra de las propiedades que debemos recordar es cociente de bases iguales, ¿no? Es decir, si tengo bases iguales, que en este caso es A en la parte superior e inferior, tengo X como exponente para el numerador y Y para el denominador, coloco la misma base y restamos, ojo, restamos el de arriba con el de abajo. Algunos cometen el error de restar el mayor con el menor, eso no es así. Se resta el que está arriba con el que está abajo. ¿De acuerdo? Vamos a ver la solución de este problema entonces. Ya aquí utilicé esta propiedad, ¿no? El producto de bases iguales. ¿Cómo así? Bueno, si ustedes se darán cuenta, ¿no? Esta expresión, por ejemplo, 5 a la n más 3, ¿no? Justamente viene de esto, ¿no? De producto de bases iguales. Es decir, yo utilicé este teorema en sentido contrario. Es decir, ¿de dónde viene esta expresión? Viene de acá, ¿no? Si se dan cuenta, ya acá tenemos 5, 5, que son las bases, coloco la misma base, ¿y qué hacíamos con los oponentes? Los sumábamos, ¿no? 2n más 3, ahí está, 2n más 3. Entonces he utilizado la propiedad, ¿no? Lo mismo hice con el siguiente término, con el 5n más 3, acá está, lo convertí en esto que aparece ahora, ¿no? Desdoblé, por decirlo de algún modo, ¿no? Y acá también el 125, ¿no? Que recordaremos que es 5 al cubo, ¿no? ¿Listo? Entonces, todas las expresiones los puse en función de la misma base, es lo que se debería de hacer. Ya, si te aparece acá una cantidad que no va de acuerdo con las bases, no es posiblemente esa cantidad esté en función de dicha base. Así que los problemas están para poder darle solución. Ya todos los problemas están para poder darle solución. Así que, bueno, abajo hice lo mismo, ¿ya? Ojo que si también observas abajo, ¿ya? Acá también esta expresión, algunos dirán, profesor, pero esto es de la resta, no, es del cociente. Bueno, si ponemos acá cociente nos vamos a complicar un poco, ¿no? Así que esto también lo utilicé con producto de bases iguales, ¿no? Tengo 5 y 5, coloco el mismo 5 y coloco los exponentes, ¿no? 2n menos 2. 2n menos 2, ahí está. Utilizando este ejemplito que aquí vemos, ¿no? ¿Listo? Entonces, ya ustedes pueden ver los criterios que más les acomoda a cada uno de ustedes. Ahora, ¿qué es lo que me doy cuenta? Aquí me doy cuenta que cada expresión, ¿ya? Cada expresión que aquí nosotros hemos obtenido,
tienen algo en común. Por ejemplo, esto de acá tiene 5 cubos, 5 cubos, 5 cubos. Recuerde que arriba hay 3 términos y cuando tienen algo en común se pueden factorizar utilizando el método de factor común. Un tema que vamos a desarrollarlo más adelante. Acá también tengo abajo 5 a la menos 2, 5 a la menos 2 y 5 a la menos 2. ¿Qué hago con todos esos números? Los factorizo. Es decir, voy a extraer esa cantidad, ¿no? Lo extraigo de cada término, ahí está, tanto arriba como abajo. ¿Listo? Y lo que queda, es decir, lo que no está seleccionado aquí, lo que queda, lo escribimos dentro de un paréntesis. Factorizar es convertir una suma o una resta en multiplicación, en factores. Entonces, si yo extraigo 5 al cubo de la parte de arriba, me quedaría 5 a la 2n, del siguiente término 5 a la n, y cuando extraigo todo, muchas veces ponen 0. Hay que tener cuidado, cuando usted extrae todo, tienes que poner 1, porque el elemento neutro en la multiplicación es el 1, no el 0. Entonces, ahí queda el 1, ¿no? Lo mismo abajo, hemos extraído 5 a la menos 2, entonces te queda 5 a la 2n más 5 a la n menos 1, ya que hemos extraído todo. Entonces te darás cuenta pues de que esas cantidades que están dentro del paréntesis son iguales, ¿no? Así que lo eliminamos. ¿Listo? ¿Y qué nos queda? Solamente lo que está ahí de amarillo, ¿no? 5 al cubo sobre 5 a la menos 2. Y aplicamos esta propiedad. Colocamos la misma base y restamos el de arriba con el de abajo. Ahí está, 3 menos 2. Mantengan su signo. Recuerde que este menos con este menos, al estar juntos, se están multiplicando. Y por ley de signos, menos por menos es más. Así que sería 3 más 2, lo cual nos da 5. ¿No? Y la clave sería la letra E. Bueno, vamos con el cuarto ejercicio. Acá tenemos un ejercicio bastante común también, donde dice, ¿no? Se cumple que toda esta expresión es igual a 27. Nos piden hallar el valor de x12 más x a la menos 3. Bueno, acá vamos a utilizar el teorema potencia de potencia. ¿Cómo es eso? Bueno, si yo tengo a elevado a la x y todo esto elevado a un y, fíjate que hay un paréntesis, ¿ya? Esto lo puedo escribir, ¿no? De otra forma. Es decir, el y el x pueden intercambiar lugares, ya que esto equivale a colocar la misma base y multiplicar los exponentes, tanto x como y. ¿Listo? Esto solamente se aplica cuando aparecen paréntesis. ¿Por qué te hago la aclaración? Porque no es lo mismo a la x, todo la y, que a la x a la y sin paréntesis, ya que esta segunda expresión se desarrolla tomando las dos últimas cantidades de arriba hacia abajo. Ya, así que no son iguales, ten cuidado en eso. Otra expresión bastante utilizada, que ya se refiere un poco más a ecuaciones exponenciales, es esto de acá, ¿no? Si yo tengo a a la x, que es igual a un a la y, implica pues que si las bases son iguales, los exponentes también deben ser iguales, ¿ya? Y también acá bastante utilizado, si x a la x, por ejemplo, es igual a z a la z, ¿no? Por analogía, las dos cantidades también deben de ser iguales. Y lo vamos a usar aquí, si se darán cuenta, en la solución de este problema. Fíjense acá, tengo x cubo por x cubo por x cubo igual a 27. Si te das cuenta, las tres cantidades son iguales, ¿no? Entonces, él con él son iguales. Para facilitar ya la resolución, diremos entonces pues que estas cantidades resaltadas deberían ser 3. 3 por 3 por 3 nos da 27. Entonces, bajo ese análisis, diríamos entonces que 3 por 3 por 3 es 27, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple? Que ese x a la x al cubo debería ser igual a ese 3. ¿Listo? Y acá es donde voy a encontrar yo el valor de x, si es que se puede, ya que muchas veces no se puede, o también alguna expresión que me ayude a encontrar lo que me piden. ¿Listo? Así que, consejo, si tengo x a la x a la x a la x a la x, etcétera, etcétera, y si el último exponente es una cantidad como el 3, lo que conviene es elevar a esa cantidad a ese mismo exponente. Por ejemplo, ¿no? Si tengo por acá, vamos a ver un ejemplito. Si tengo x
a la X, por decirlo así, a la quinta, ¿no? Siempre es conveniente elevarlo a la quinta, ¿ya? Es lo que suele, digamos, presentarse en la solución de este tipo de problemas. Entonces, ¿para qué? Se preguntarán, tal vez, ahora lo vamos a ver. Aquí ya elevé al cubo, ¿no? A ambos lados, ya que si elevo al cubo al primero, también debo hacerlo con el segundo para que esto no se altere, ¿no? Y ahora nosotros vamos a aplicar este criterio, es decir, este 3 que está afuera, lo voy a pasar, digamos, ¿no? A multiplicar con el otro exponente, ya que tenemos potencia de potencia. Pero ¿quién es la potencia acá? Hay que tener mucho cuidado. La potencia del primer x sería todo esto de acá, ¿de acuerdo? Entonces, y la otra potencia sería este 3. Así que a esos dos nosotros los vamos a multiplicar. Ahora bien, ya acá lo escribí de color rojo para que ustedes puedan notar qué es lo que voy a hacer con este 3. Fíjense, este 3, ¿no? Pasa a multiplicar con el otro exponente que estaba resaltado. Ahí está 3 por x cubo, ¿no? Igual a 3 al cubo. No lo movemos, lo dejamos ahí nada más. Y acá ya aplico nuevamente este criterio, ¿no? ¿Sí? Es decir, yo puedo insertar ese 3, no puedo escribirlo así, x cubo, todo esto elevado a la x cubo. Puedo hacer eso utilizando esta primera potencia de potencia que estamos viendo, ¿no? Esta primera propiedad nos ayuda a desarrollar este ejercicio. ¿Y por qué, digamos, hemos hecho esto? ¿Por qué hemos introducido este 3 ahora dentro del paréntesis? Bueno, por la sencilla razón de que acá tengo ya dos cantidades iguales y podemos aplicar la última expresión que está aquí, ¿no? En este teorema. Ya, si tengo dos cantidades iguales, igual a otras dos cantidades iguales, potencia y base, entonces eso implica pues de que x cubo debe ser igual a 3. Claro, algunos dirán, por x ya hemos encontrado su valor de x, será igual a la raíz cúbica de 3, efectivamente, ¿no? Pero bueno, no sería, digamos, la única solución, porque esta es una ecuación cúbica y habría dos respuestas más. Así que no vamos a entrar en detalles, solo me quedo con que x cubo es igual a 3. Es preferible quedarse aquí, tratar de no hallar los valores para x. ¿Y por qué nos debemos quedar ahí nada más? Bueno, en primer lugar, por lo que ya les mencioné. En segundo lugar, porque al pedirnos x a la 12 por x a la menos 3, nosotros podemos transformar este x12 en función de x cubo. ¿Cómo? De este modo, ya utilizando nuevamente la propiedad, fíjense. Este 12 es 4 por 3, o en este caso 3 por 4. ¿Y por qué pongo 3 por 4? Bueno, pues si multiplico 3 por el 4 me va a dar el 12, ¿no? Que está aquí presente. Pero ¿por qué lo pongo 3 por 4 y no 6 por 2? Lo pongo 3 por 4 porque a nosotros pues nos aparece, ¿no? X cubo. Es decir, sabemos que X cubo vale 3. Así que convenientemente lo pongo aquí X cubo. Y a la cuarta para que no se vaya este 12, ¿no? Para que no desaparezca. Más, esto ya lo sabemos, exponente negativo, x a la menos 3 sería 1 sobre x cubo. Simplemente reemplazamos, sería 3, que es x cubo a la cuarta, más 1 sobre 3 más un tercio. Y ya pues sería cuestión nada más de desarrollar esto, ¿no? 3 a la cuarta es 81 más un tercio, lo cual nos da 244 sobre 3. La última pregunta, la número 5, ya pues requiere de otros teoremas, de otros conocimientos, ¿no? En este caso, con radicales. Hay algunos que no lo vamos a tocar, lamentablemente, pero hago lo posible por que al menos conozcan lo principal, lo básico. ¿Ya? En este problema, nosotros vamos a tener que utilizar el teorema, por ejemplo, del exponente fraccionario, que justamente se ajusta a los radicales, ¿no? ¿Ya? Así que antes de leer el problema, vamos primero con el teorema, ¿no? Que estamos viendo de exponentes fraccionarios. Por ejemplo, si yo tengo a elevado a la x sobre y, a es la base, no te olvides, esto va a ser igual a esa base, escribimos esa base y graficamos la raíz. El numerador, es decir, el x, va a ir como exponente de esa base a, y el denominador, no te vayas a olvidar, va como índice.
Así que ten cuidado, no te olvides que el denominador es el índice y el numerador es el exponente de la base. Nota. Bueno, como ya te mencioné, hay dos teoremas más que me gustaría mostrártelo, pero lamentablemente no se va a poder por cuestión de tiempo, ¿ya? Pero uno de ellos es esta de acá, ¿no? Si tengo una base A con exponente R y está afectado por varios radicales, nosotros podemos reducir todos estos radicales, escribimos un solo radical, escribimos la base A con su exponente R y los índices los multiplicamos, X por Y por Z. Mucho cuidado porque la base A debe aparecer una sola vez, ya que hay otro teorema donde la base está después del radical X, después del radical Y. Ese es otro teorema, ¿ya? Y no es esta de acá. Así que hay que tener cuidado. Bueno, vamos a resolver este problema, ¿no? Donde nos dicen, si A, B, C son los lados de un triángulo rectángulo tal que se cumple que A al cuadrado es igual a B cuadrado más C al cuadrado. Muy importante este dato. Nos piden reducir toda esta expresión. A veces cuando vemos raíces nos da un poco de temor, miedo y muchas veces no se suele resolverlos, pero no es difícil si tienes un poco de paciencia y sobre todo te va a ayudar a tener mayor seguridad resolver este tipo de problemas. Vamos entonces, ¿qué es lo que he hecho yo acá? Bueno, como se darán cuenta, he mantenido el índice, ¿no? Que es b cuadrado, el índice del radical más grande, ¿ya? Y acá es donde ya hice el cambio, ¿no? Si usted se da cuenta, ¿no? Este numerito, ¿no? Que tiene como base A, cuyo exponente es 2, ¿no? Y otro exponente es el B, ¿no? Y el índice es C. ¿Qué es lo que he hecho? He considerado a la base A cuadrado. El A cuadrado lo he tomado como base. Acá está. El A cuadrado lo he tomado como base. ¿Sí? El A cuadrado lo he tomado como base. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Acá está el A cuadrado. ¿Lo ves, no es cierto? Ya está ya. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Aplicando, ¿no? El teorema del exponente fraccionario, dice, ¿no? El numerador es el exponente de esa base, en este caso es B, ¿no? Y el índice, que es C, bueno, es el denominador. Entonces sería A cuadrado, que es la base, elevado a la BC. Lo mismo he hecho acá, pero acá he hecho un pequeño juego, ¿ya? Es decir, ¿cuál es el juego que he hecho? Aplicando el teorema anterior, ¿no? Este C con este 2 son potencias de potencia. Así que este 2 va a multiplicarse con el C. Así que lo que yo he hecho aquí es simplemente intercambiar, ¿no? En lugar del 2 voy a colocar al C y en lugar del C voy a colocar al 2. Es decir, la base sería A cuadrado nuevamente. ¿Ya? A ver si es que no me entienden, ¿no? Por acá les voy a tratar de explicar lo que he hecho yo. Acá tengo raíz B, ¿no? Y tengo esto de acá. Tengo A, que es la base. Entonces, el cuadrado lo he colocado aquí y el C lo he sacado aquí. Lo que he hecho es un intercambio, ¿no? ¿Ya? Lo cual se puede hacer aplicando también la propiedad que hemos visto, ¿no? Si bien no era para raíces, pero también funciona para raíces, ¿ya? Cuando tienes potencia para la base y a la vez hay otra potencia, esto es potencia de potencia. Así que se pueden intercalar los dos. ¿Listo? Muy bien, entonces, como ya les expliqué, ahí tengo yo la base, ¿no? A y 2, ¿listo? A al cuadrado, ahí está A al cuadrado, ¿no? Y el numerador sería el C y el denominador, el índice, no te olvides que sería el B. Y bueno, en esta parte de abajo, B cuadrado más C cuadrado, no te compliques ya que te dan como dato, ¿no? Te dicen aquí que B cuadrado más C cuadrado, ¿cuánto es? A al cuadrado. Entonces, en vez de B cuadrado más C cuadrado, puse A al cuadrado, más fácil. ¿Ya? Y todo queda en función de A al cuadrado. Y nuevamente, ¿no? Este radical lo transformamos en exponente, que sería C entre B. ¿Listo? C entre B. Y bueno, ¿qué es lo que logramos ahí luego? Bueno, nos damos cuenta pues de que estas dos expresiones son iguales, ¿no? Estas dos son iguales, así que lo eliminamos. ¿Listo? Ya está, ya. Se van estas dos expresiones, el con él, ¿no? Se simplifican y solamente nos quedaría esta pequeña expresión.
Sí, como lo notarás, si hacemos con calma, con paciencia, esto se va a hacer más pequeño y ya facilita la resolución del problema, ¿no? Ahora nos hemos quedado solamente con esta expresión porque hemos eliminado lo que ya les señalé. Y bueno, pues acá también hay que reducirlo. Algunos son más hábiles, ¿no? Van a decir, se va el b con el b cuadrado, efectivamente es lo que ocurre, pero la idea es que entiendas por qué va a quedar la respuesta que se obtiene. Fíjate lo que he hecho. Eh, Ojalá que no te compliques. La base que es a cuadrado, no te olvides, lo he vuelto a pasar a fracción. Es decir, si tú notas, ¿no? Para que entiendas, este es el exponente de la base, lo cual va arriba, como te dije, ¿no? Ahí está, ¿sí? Con calma, como te digo. Y el índice va abajo. Pero tú dirás, pero el índice es b cuadrado. ¿Por qué lo coloca sobre 1? Bueno, en realidad lo he colocado sobre 1 y no afecta esto en nada. Lo he colocado así para poder nuevamente aplicar la división de fracciones, ¿no? Producto de extremos, que sería b con 1, y producto de medios, que ya lo hemos visto en un problema anterior, ¿no? Pero tú recordarás que acá, si teníamos cantidades intercaladas, este se podía eliminar, ¿no? Es decir, acá un b, acá un b, acá te queda un b y acá te queda el 1. Es decir, si tú multiplicas, por ejemplo, te quedaría 1 por 1 en los extremos, ¿no? Y 1 por 1 es 1. Y en los medios te quedaría este b con el c, es decir, b por c. En otras palabras, la base a cuadrado tendría como exponente final 1, ya que 1 por 1 es 1, sobre b por c. Y nuevamente lo llevamos a fracción, perdón, a radical para poder entender, ¿no? El por qué sale esa respuesta. Recuerde que el 1, el numerador, vendría a ser el exponente de esta base a cuadrado y el denominador BC tendría que ocupar el lugar del índice. Y efectivamente es lo que quedaría, ¿no? ¿Dónde está el 1? Bueno, se sobreentiende que acá está el 1, ¿no? ¿Listo? Muy bien, espero hayan entendido. Ya más adelante les ayudaré con más videos. Suscríbanse, muchachos, para poder subir más videos. Muchas gracias.